lo de las especies y agradecer a Arnulfo y siempre aclarar lo que dijo él. Esto es algo que viene en procesos de años y estamos descubriendo cosas porque los datos, después de más de 10 años de datos, nos sentimos con confianza de comenzar a platicar. A veces 30 años de datos ni siquiera son suficientes y eso nos hace que vamos por buen camino, me parece. Ok, las aves son un grupo global con 10.000 especies diferentes en el mundo. Nicaragua tiene 765 especies y estas 765 especies es uno de los números más bajos de Centroamérica, no únicamente por la falta de investigación, sino por la falta de alturas. Nicaragua es un país bastante plano si lo comparamos con los otros países de Centroamérica. Nuestra única altura de 2.000 metros es un cerro, mientras que en Guatemala, en Costa Rica, en Panamá y parte de Honduras tienen alturas de hasta 3.000 metros sobre el nivel del mar, lo cual hace que haya saltos altitudinales y estos saltos altitudinales crean nuevas especies. Nosotros no tenemos eso, por eso nuestra lista jamás va a ser muy grande. En el caso de Nicaragua hay que aclarar esto, por esa forma plana de Nicaragua si lo comparamos con el resto de Centroamérica. La lista roja de Nicaragua se basó en el trabajo de 26 profesionales convocados, personas con currículum, que el criterio más importante era el tema de tener datos. Nosotros fuimos muy estrictos en eso y fuimos muy estrictos en filtrar, que el que no entraba con datos, los datos era su intransmisible. El que llegara a farandulear lo sacábamos, porque estamos un poco cansados de los faranduleros ya. Llegan, te hacen el relajo, te hacen el ruido, pero no tienen con qué platicar, no tienen con qué enseñar por qué están diciendo eso. Y a veces a la gente le gusta imponerse sin tener datos en la mano. Y por eso nosotros estamos con ustedes siendo bien estrictos. El que tiene datos, platica. Si no, no puede platicar. Así de sencillo. La base de nuestro trabajo fue la metodología PIF. Ellos usaron MER. Estas son metodologías, aclaramos, que aunque son diferentes, la UICN las avala. La UICN las reconoce y está de acuerdo con ellas, porque sabe que cada grupo taxonómico, cada taxa necesita su propia evaluación. Y en el caso de PIF, usamos la PIF porque Nicaragua es parte de un comité centroamericano que está evaluando las especies amenazadas en Centroamérica. ¿Cómo fue esto? La lista PIF empezó en Costa Rica, en Costa Rica, en unos talleres que empezaron en Costa Rica y Panamá. Ha habido talleres en Nicaragua, probablemente sea en Guatemala el próximo, y nos reunimos en AUCA, 2 talleres en el 2016, en julio y agosto, donde personas de distintas instituciones, había gubernamentales, había consultores independientes, había de todo tipo. Estaba Marena tuvo bastante trabajo en el caso de la lista de aves, porque el coordinador de Marena ha trabajado con aves, sabe bastante del tema. Él no se mete directamente, obviamente, pero sí está pendiente. Y nosotros comenzamos a trabajar la metodología donde, en base a todas esas variables que les expliqué en la primera charla, se ponderaba qué es lo que estaba amenazado y qué no. Yo les voy a decir, yo fui el moderador de esto y casi salgo muerto. Es bien difícil. Cada quien tiene sus datos, tiene sus criterios, pero prevalece el que tenga realmente la razón. La razón, los números fríos. Sin embargo, se hacen consultas, obviamente, a nivel internacional. Esto se validó. Hubo un taller este año en Costa Rica y ahí se validaron muchas de las cosas que hicimos, lo cual refuerza que el trabajo que estamos haciendo no es lo que a mí, Marvin Torres, se me ocurrió y que busqué a mis brothers y que con mis brothers armé la lista. No funciona así. Nos sometemos al escarnio público de otros científicos que pueden estar en desacuerdo con nosotros, y de así se alimenta la ciencia. La ciencia se ha alimentado históricamente en estar en desacuerdo, porque el primero en establecer eso fue René Descartes, cuando dijo que en la duda estaba el método. Si uno duda, ahí está. Entonces, así fue la consulta en el caso de Nicaragua, cuando comenzamos a trabajar la lista roja. En aves, estas fueron las especies que estaban en peligro crítico, que estaban en el umbral ya de llegar a bastante cuidado, donde sobresalen especies carismáticas y otras que no son carismáticas. Por ejemplo, está el águila arpía, el quetzal, la lapa verde, la lapa roja, el pájaro campano, pájaro rancho, el charralero de Carolina, que nadie lo conoce, es una cosa bien rara, el mirlo acuático, que también es bastante desconocido, y el zanatillo nicaragüense, que es un ave relativamente desconocida.
La gente que vive cerca de las costas de los lagos lo conoce, pero fuera de eso se confunde con el zanate común y silvestre y es un animal diferente en muchos aspectos ecológicos, lo cual lo hace que esté en peligro crítico. Estas especies están amenazadas, en el caso del águila arpía, por el cambio de uso de suelo. Es un ave extremadamente dependiente de bosque y come prácticamente la base de su dieta son monos. Él es un depredador de monos y obviamente si el mono se me baja el águila. Así de sencillo como se los estoy diciendo. Perdón. Esta ave es rara, es impresionante, es el ave más voluminosa del mundo, no es la más grande, la más voluminosa. La más grande está en Filipinas, que es el águila crestada filipina, que tiene más de 1 metro. El águila arpía, las hembras tienen casi 1 metro, pueden tener 1 metro, los machos son más chiquitos, pero es más regordeta, más fuerte. Y el quetzal, el Pharomacron mosino, el cambio de uso de suelo también, porque el quetzal habita en los bosques nubosos. ¿Y cuál es la actividad que se está impulsando desde hace años en Nicaragua? El café. El café, nuestro principal producto de exportación, le quita hábitat al quetzal. Así de sencillo. Y obviamente nadie va a parar a los cafetaleros porque tienen un aporte económico importante y el dinero prima sobre la biodiversidad. Ya lo sabemos, por eso estamos aquí teniendo este taller. Y el cambio climático, obviamente, que por vivir en altura los bosques nubosos van a ser muy afectados. La lapa verde, el cambio de uso de suelo únicamente, por suerte no es tan cotizada por los cazadores porque no la ven atractiva, es bastante feita en comparación con la otra, entonces no es ese el principal problema sino la pérdida de bosque. La lapa roja, el aramacao, la cacería ilegal es el principal problema. Mi abuela es de Masaya y mi abuela recuerda cuando era niña las lapas rojas en el patio de su casa que ellas andaban volando tranquilamente. Ella vivía cerca de la laguna y ahí andaban las lapas rojas y dice que eran bien comunes. Entonces eso nos da una idea cómo se ha perdido la biodiversidad únicamente por el tema de esto. La gente dice, qué horroroso ese señor que se pone a vender tucanes allá en Primark. Qué horroroso el hijo de puta que se los compra, diría yo más bien. Ese es el que me cae mal. Porque el otro no sabe qué hacer con su vida. Pero el que le compra sí sabe qué está haciendo y tiene el dinero, tiene el poder adquisitivo. Entonces, tenemos que cambiar la mentalidad de pensar que es horroroso el que vende, es horroroso el que compra también. Porque no está contribuyendo en nada. Mientras él le compre, aquel señor se va a poner. A mí una vez me dijo alguien de Marena, ¿vos crees que no decomisamos? Me dice. La gente suele caerle a Marena, me dice. Que les encanta hablarnos en público. ¿Creen que no decomisamos? Sí decomisamos. Pero decomisamos y tardan 1 hora a veces en volverse a poner otra persona a vender, me dice. No me sirve de nada decomisar. Ya estamos cansados de decomisar porque ni siquiera tenemos dónde meter los animales ya que decomisamos. Ya el doctor Sacasa no le alcanzan más animales ahí de todo lo que le quitamos. Entonces el problema es el que sigue comprando, porque mientras alguien compre, la gente va a seguir vendiendo. Después tenemos el pájaro rancha, que es el mismo caso del quetzal, vive en bosques nubosos donde hay cafetales y el cambio climático por el tema de altura. El charralero de Carolina, el triotorus ludoviciano, ese avista lo que es el cordón seco del Pacífico, de donde somos Ramiro y yo, Terrabona, Ciudad Darío, bajando para Chinandega. Todo ese corredorcito seco es su área natural de él. ¿Qué ha pasado en esa área? Ganadería, algodón, marihuana, todo lo que se siembra ahí. Esa área ha sido históricamente usada para diversas actividades, ahora le están metiendo tabaco. Entonces, el cambio, y esa es la zona que según los mapas del cambio climático va a ser la más afectada por la sequía. Entonces se aúna un poquito el tema del cambio del suelo histórico y el cambio climático. Y el mirlo de agua, que es un ave que principalmente está en altura, en riachuelos, y que la sequía, cuando se secan los riachuelos, él se va a ver afectado y también se ve afectado porque van desapareciendo los ríos. Cuando no hay bosque, no hay río. Eso es un axioma. Eso ni siquiera se debería platicar. Usted quita un bosque, va a estar quitando agua. Eso es lo que está quitando. Más claro no se lo voy a decir. Y él es un indicador de agua. Y el zanatillo nicaragüense, que es el cambio de uso de suelo, el cambio climático y la urbanización, le agrego. Ya les voy a explicar por qué. En el resumen de especies tenemos al quetzal y al águila arpía. Él come frutas principalmente. Él es un frugívoro. Y uno de los problemas que va a haber con el cambio climático es que
La fenología de las plantas está cambiando. Si antes todas las plantas florecían en marzo y tenían frutas en abril, ahora se está moviendo todo eso. Y eso se está moviendo por el calor, entonces las plantas no están floreciendo ni fructificando cuando deberían. Entonces él ajusta sus ritmos de reproducción dependiendo de la disponibilidad de recursos. Al no haberlos no se reproduce. Ese es un problema. El segundo problema es que históricamente evita donde hay cafetales. Y un problema de las áreas protegidas es que las pusieron encima de cafetales, muchas de ellas. Están puestas donde había gente antes en el 91. Fue una necesidad del momento, pero no fue una decisión inteligente lo más mínimo. Porque entonces dejaste un montón de gente privada que le llegaste a decir después, ahora no puedes hacer nada porque esto ahora es reserva natural. Y la gente solo lo quedaba viendo y le decía, vos vas a venir a mí a decirme que voy a hacer en mi tierra que me heredó mi abuelo. Entonces ese es uno de los problemas de las tensiones de las áreas protegidas, para que sepan. No es que la gente se meta, ya la gente estaba en primer lugar. Y después, estando la gente ya que estaba, la gente se sigue metiendo a veces. Entonces es un problema serio y él ahí vivía en esa zona. Y siendo el cafetal un producto obviamente económico, encontrar una respuesta de cómo producir café y proteger el bosque y evitar que esto se extinga, se vuelve una ecuación, una fórmula de 3 secciones donde se necesita un equilibrio y se necesita sentar a la gente que está en agroindustria, obviamente. Porque no podemos decirle, no hagas esto, pues, pero es buscar soluciones de manejo que permitan tener las dos cosas al mismo tiempo. El águila arpía que ya expliqué. En el caso del quetzal se ha visto más reducido en esta pequeña área del norte, y el águila arpía se cree que está aquí, porque se cree que está. Realmente hay constancia de datos aquí y aquí, pero como les digo, son 4 o 5 registros, y se sabe de que, por ejemplo, que tuvo que haber estado aquí. Los datos históricos dicen que había aquí en Rivas, en esta zona, aquí fue colectado en esta zona de Rivas por la Virgen. Entonces la distribución de él fue muy amplia en algún momento, del águila arpía. Pero cuando comenzó el Pacífico, acuérdense que más del 60% de la población de Nicaragua vive en el Pacífico. Eso significa que hemos destruido el Pacífico para vivir en él. Esto ha hecho que se exterminaran los bosques del Pacífico históricamente y que se comenzara a hacer la presión de recursos para el centro, lo cual elimina toda esta área de distribución para una especie como ella. Después tenemos el pájaro campana y el mirlo acuático. El pájaro campana, el mismo requerimiento que el quetzal, y el mirlo, eso lo expliqué. En la distribución, él es un poquito más resistente que el quetzal, es un área más grande, pero sin embargo, él está confinado a esta zona únicamente. En el caso del mirlo acuático, él debería haber estado en esta zona, pero no está. Prácticamente solo está en esta zona ya confinado a esta área de aquí, por el tema de que se han perdido los riachuelos, se ha perdido el flujo de agua, y etcétera. Después tenemos el sanatillo y la lapa roja, que esta es la más importante, ha sido obviamente el comercio ilegal de especies. Es ilegal comprar y vender una lapa roja. Todo el que lo hace lo está haciendo de manera ilegal, y ocurre. Y hay un gran tráfico, me di cuenta, desde Chinandega para El Salvador, donde se han decomisado ya lapas en la frontera, pero ya sabemos que esto se los cuento para que sepan. Hay caminos, hay veredas donde se trafica drogas, se trafica gente y se trafican animales silvestres, y ellos están en esa ruta de tráfico de Centroamérica. Uno andar en las fronteras de Cárdenas, por ejemplo, con Costa Rica, o en las fronteras allá de Chinandega, no es algo que sea seguro para nadie. Yo he trabajado en Cárdenas y es inseguro bastante, porque hay tumbadores y hay de todo tipo. Entonces estos animales están en la lista porque son bastante cotizados, y algo que es atractivo, que es sexy de un animal como esto, es que entre más caro, más gente lo quiere. Es increíble. Te incrementan el precio porque es más difícil por los controles migratorios, y la gente igual sigue comprando y dice, no me importa, vos traes lo que yo te pago. Y ese es el problema del dinero. Mientras alguien tenga plata y no tenga escrúpulos, va a comprar el animal. Y en el caso del sanatillo nicaragüense, que se parece al sanato común, es una ave que habita solo humedales, es monógamo o bígamo. Entonces tiene una tasa de reproducción lenta, bastante lenta. Y únicamente le gusta anidar cerca de pastizales acuáticos. ¿Qué pasa? En el caso de la lapa roja, tiene esta distribución distribuida aquí y solo en esta zona de aquí, pero estuvo en todo el país. En todo el país. Y tiene 50 años de la región del Pacífico, desapareció por completo,
y aquí ha venido perdiendo hábitat. Y en el caso del Sanatillo, solo hay donde está en amarillo, no hay en otro lugar. Y no en todos los lugares, además. Era bastante común en Tisma, aquí en Matiare es bastante común, aquí en Momotombo hay, y en la región aquí de los humedales de San Miguelito y Río San Juan también hay, y no en todos lados. Tiene una distribución bien rara. Cuando yo anduve con el estudio del canal, nos hicieron buscarlo en toda esta área para ver si era necesario mover la ruta en el caso que él estuviera presente, porque se sabe que es una especie muy delicada y no costó hallarlo, pero 2 kilómetros arriba había montones. Entonces él tiene una distribución, en ecología se llama distribución desigual esto, y es cuando una especie aparentemente debería estar en todo el rango y no lo está, solo está en puntos específicos. Las distribuciones desiguales son parte de las distribuciones ecológicas de las especies y son a capricho de la especie, no hay manera de controlar eso. Entonces él, a pesar de que debería estar en todo esto, no está en todo esto. Y una sequía lo vas a hacer en algunos lugares. Nosotros hemos monitoreado Tisma en el 2008 junto con Doña Lili y otro grupo de Doña Lili es la que hizo la llave de Nicaragua y otro grupo de científicos, y se nos desaparece a cero a veces, no sabemos para dónde agarra, y de pronto aparece al año siguiente una pareja. Entonces tiene una distribución, una ecología bastante rara, y aparentemente él puede medio adaptarse a la sequía, pero con el cambio climático y las sequías tan seguidas y tan seguidas y tan seguidas, no sabemos si él va a ser resiliente. Esta es la imagen de Tisma sin sequía, se ve el espejo de agua, al siguiente, ya con 2-3 años de sequía, comienza a reducirse el espejo de agua, ya se seca el tule, que es donde él anida, que es lo que él necesita para anidar, y finalmente después de 3 años así se miraba Tisma, completamente fregada, y se comienza a meter la gente, a pesar de que es un sitio rancio. ¿Quién va a sacar a esa persona? El gobierno tiene que llegar con policías y ejército. Ya saben lo que pasa, nadie quiere violencia. Porque ellos dicen, a mí me lo dijeron, aquí nadie me mueve, el que me va a mover tiene que vérselas conmigo. Porque yo le dije, yo platiqué con ellos cuando tomé la foto, pero usted ¿por qué está aquí? Le digo yo. Y es porque no tengo nada más que hacer, me dicen. Aquí estoy viendo cómo me gano la vida, aproveché que se secó esto y ya pude poner la casita, me dice. Entonces, esa mecánica social no la entendemos todavía, me parece. Y hay que analizarla de manera detenida. Porque no podemos venir y solamente agarrar a la gente y sacarla de la cabeza. Suena deseable, pero no es la manera realmente. Y la gente se mete sabiendo que no debe hacerlo. Sencillamente se sienta y te dicen, aquí estoy porque aquí quiero estar, y vi que podía. Entonces, esas son cosas que son tensiones sociales que hay que saber analizarlas. Y me parece que debería ser un interesante estudio sociológico ver esta dinámica migratoria de esta gente que se mete a áreas cuando ve una oportunidad y por qué. Y en el caso de esta zona, donde está este Sanatillo, que es todo esto, pueden ver cómo está rodeado completamente de urbanizaciones, de industria, de ganado. Él está en este cordón que está en crecimiento ahorita. Es un cordón en crecimiento tanto en industria como en fábricas, como en todo tipo. Y obviamente una de las áreas más pobladas del país. Esto significa que estas son las dos cuencas que alimentan Tisma, que deberían de ser bosque y que deberían de mandarle agua a Tisma, ya desapareció eso históricamente. Aquí ha habido caña de azúcar, aquí ha habido algodón, aquí ha habido todo tipo de industria históricamente desde los años 70. Entonces, obviamente no hay manera que le llegue agua a eso, porque ha venido perdiendo la capacidad de infiltrarse el agua en el manto acuífero por más de 50 años realmente de actividades económicas en el área. Después hay un montón de especies que están en peligro. Voy a mencionar algunas más importantes. Tenemos la pava negra. Todas estas especies están en la zona norte del país. El jilguero y un colibrí que se llama Lampornis sibili, que es montañés pechiverde. Todas estas especies dependen de bosque. Este no tanto, pero este sí y este sí. Obviamente el que agarra a este lo caza, aunque no lo buscan precisamente, pero si está mal parqueado lo van a cazar. Y son de la zona norte. Después tenemos el caso de los tucanes. Este es el Ramphastus sulfuratus, que es el pico iris, que no está amenazado. Todo el mundo está preocupado por él, la gente le encanta. Pero este verdecito feíto, que muy poca gente conoce, este sí está amenazado. Él tiene una distribución muy desigual, solo está en esta región de aquí, y él depende básicamente de bosque. Él a veces entra a los cafetales. Y nuestras investigaciones han demostrado en los últimos 10 años
que si el cafetal, la sombra del café es rústica, si hay condiciones donde se haga manejo de café, él sobrevive en los cafetales. Eso nos da como la parte positiva del mensaje. No es el cafetal específicamente lo malo, es la forma de hacer el manejo, la forma de producir el café lo que afecta a la especie. Este es uno de esos ejemplos donde se dice que hay que hacer mejores prácticas de manejo, no dejar de hacer la actividad, sino mejorar la práctica de manejo y respetar las áreas naturales. Yo entiendo a algunos productores, yo tengo más de 15 años de andar en la montaña y cuando los productores me dicen, a mí me enturca, porque esa es la palabra que ocupan, que venga un hombre a decirme que no puedo ocupar mi tierra. ¿Por qué alguien me va a venir a decir esto si esa tierra es mía? Dice la gente. Nadie me puede venir a mí a decir qué hacer aquí. Ahora dicen que no puedo cortar ahí, dicen porque ahora es reserva eso. ¿Dónde se ha visto? La gente se molestó mucho con el tema de reserva. Nadie jamás tocó el tema de reserva ni lo ha tocado desde ese punto de vista. Pensamos que es reserva y que tiene que seguir siendo reserva. Entonces, el plan es cambiar a trabajar con el productor, por eso nos hemos acercado al productor. Está bien, le decimos, usted tiene toda la razón, fue un abuso de parte del ministerio en el 91 decirle que esto era reserva ahora y no consultarlo. Pero sin embargo, veamos qué hacemos, deje de tocar este bosque, no lo toque, a ver, respete esta parte. Es comenzar a platicar con la gente qué es lo que hay que hacer y no verlo como el enemigo. Hay un antropólogo muy bueno que una vez dio una charla en Nabucco sobre Bozaguá y él dijo, nos encanta hablar mal del colono, dice, y el colono no es malo. Yo viví con colono y entiendo la dinámica del colono. Es aprender a trabajar con el colono. Y si aprendemos a trabajar con el colono, podemos frenar la deforestación de Bozaguá. Pero usamos lo coercitivo. Que entre el beco, que entre la policía, que les quemen las casas. Que siempre estamos pensando en la parte del castigo. Pero no pensamos si podemos sentarnos con él a tomar un café y escuchar qué tiene que decirnos también. Cómo llegó a la zona. ¿Qué le pasa? Esa parte hay que trabajarla también en estas cosas para poder proteger estas especies. Porque estas especies lo único que están diciendo es que nos vamos a extinguir nosotros como sociedad nada más. No crean que es el tucán el que se va a extinguir, es el nicaragüense. Porque realmente cuando él comienza a extinguirse, todos vamos para abajo. Todo va para abajo, sencillamente se acaba el agua. Si se acaba el agua, se acaba todo. Entonces, este es un ejemplo positivo para mí de que se puede mejorar la situación con manejo. Las conclusiones preliminares es que el cambio de uso de suelo en los últimos 30 años es la amenaza más importante. El comercio de mascotas y el aislamiento geográfico por esta fragmentación es lo que hace más problemas. Y el cambio climático va a afectar a las especies que dependen de los bosques y las orillas de los lagos y ríos. Y el ecosistema nuboso, esa zona de altura que les decía, debe ser valorado como yo experiencia en el manejo forestal. Miren lo que estoy diciendo, manejo, por sus exclusivos requerimientos bióticos. Y la lista roja no es un documento que debe usarse como una herramienta restrictiva. No es una herramienta de no es una herramienta de no. Es una guía para la ciencia, la ética y el bienestar de la población. Así tiene que ser vista. Porque realmente lo que va a proponer la lista roja es ver qué especie te sirve para trabajar, no qué especie te sirve para decir no. Tenemos 30 años diciendo no hagas esto y no pasa nada. Las cosas siguen pasando. Hay que cambiar el modelo, hay que cambiar un poco la mentalidad y acercarse a la gente que está haciendo el daño y ver por qué lo está haciendo y ver si se puede trabajar. Desde mi punto de vista, yo he trabajado con campesinos y se puede. Es fácil trabajar con el campesino lo entiende. Es más difícil trabajar con el que esté en la ciudad, con el que no le está pasando nada aquí y con el que tiene la plata para comprar los recursos. Con ese es con el que hay que trabajar también. Porque ese es el que no está viendo el panorama todavía como lo deberíamos estar viendo. Y es el que te puede crear las soluciones que andamos buscando muy en el fondo. Si queremos cambio, tanto a nivel gubernamental, como de la sociedad civil, como de la población.